¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema que se titula Las funciones trigonométricas en los ejes cartesianos. Digamos que se va a tratar cómo funcionan las tres funciones básicas y las tres recíprocas en los valores para los ejes cartesianos como tal. Recuerda que aquí el valor, por ejemplo, es de 0 grados para más x, el de acá para más y es de 90 grados, acá es de 180 grados para menos x, de 270 grados para menos y finalmente de 360 grados para lo que es ¿cómo decirlo? Para lo que es el ángulo de 360, que es la vuelta completa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esta situación de las funciones trigonométricas en los ejes cartesianos? Realmente no es muy complicado porque a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Yo lo voy a escribir de esta manera. Por ejemplo, como todo lo voy a hacer en función de seno y coseno, lo voy a poner así. Por ejemplo, aquí, seno, y igual, vamos a utilizar la letra teta griega, ¿verdad? La letra griega, que se llama teta, para simbolizar el ángulo como tal. O sea, voy a colocar las expresiones de seno y coseno en cada uno de los ejes cartesianos, ¿no? Ahora, digamos que los valores de las funciones trigonométricas en esas posiciones, en los ángulos que están en rojo, en pocas palabras los que están escritos en rojo, tienen valores ya, el seno y coseno tienen valores ya predeterminados. Bueno, o sea, también en cualquier lugar de los cuadrantes también tienen valores predeterminados, ¿verdad? Pero la gran diferencia y la parte sencilla, por decirlo así, es que esos valores para 0, 90, 180, 270 y 360 son valores ya cerrados, o sea, enteros, ¿no? Por ejemplo, en unas tablas de valores naturales, ustedes pueden revisar que para 0 grados y para 360, bueno, para 360 no aparece como tal, pero como 360 se encuentra en la misma posición que 0 grados, entonces es equivalente, ¿no? El seno de 0 grados es de 0, ¿verdad? Vamos a ponerlo con otro color, de 0. Y el coseno de 0 grados tiene un valor de 1. Repito, todo esto tú lo puedes buscar en algunas tablas de trigonométricas de valores naturales, o simplemente agarra tu calculadora científica, ¿verdad? Escribe seno de 0 grados y te va a dar 0, coseno de 0 grados y te va a dar 1, ¿no? Por lo tanto, acá ahora, en la cuestión de lo que es el seno para 90 grados, es al revés. 1 es para 90 grados el seno y 0 es el coseno para 90 grados. En la cuestión de lo que es el seno para 180 grados es de 0 también, y para coseno ahora es menos 1. Finalmente, el seno para 270 grados es de menos 1 y el coseno para 270 grados es un valor de 0. Entonces, dense cuenta que, al fin y al cabo, como curiosidad, el valor del coseno y del seno son positivos en el primer cuadrante, o sea, entre 0 y 90 grados como tal. Pero en el tercer cuadrante, por ejemplo, son negativos los valores aquí. Dense cuenta que entre 180 y 270 los valores ahora son negativos. O sea, vale 1, porque valen 1 en las 5 posiciones, ¿no? Pero digamos en ciertas zonas es positivo el 1 y en ciertas zonas es negativo. Ahora, si nosotros ya tenemos esa situación como tal, de las funciones trigonométricas de seno y coseno ahora, digamos de seno y coseno para esas 5 posiciones, pues nada más nos restaría, ¿verdad?, encontrar lo que son las otras 4, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos escribir? A ver, podría ser de la siguiente manera. Acabo de escribir ahorita en la pantalla, bueno, fuera de la grabación, hice esta tabla improvisada. Y para explicar, digamos, cómo serían ya los resultados, las respuestas de las 4 funciones restantes, ¿no? Porque seno y coseno ya los tenemos ahí digamos, en las zonas, ¿verdad? De las 5 posiciones, entre 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Ahora, nosotros sabemos que
mediante el uso de, de expresiones de las razones trigonométricas y sabiendo que algunas funciones son recíprocas de otras, podemos encontrar sin ningún problema los valores para estas cuatro funciones restantes. ¿A qué me refiero en este caso? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, para la tangente sabemos que tangente es... digamos, se puede definir como seno entre coseno, debido a que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y como seno es cateto opuesto entre hipotenusa, y adyacente es, y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces quedaría así, o sea, tangente sería como sería seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, entre cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, esto sería, digamos, tangente, si nosotros dividimos las fórmulas para seno y coseno. Y finalmente recuerda que aquí, pues por ley de sándwich, ¿verdad? Se cancela lo que es la hipotenusa y me queda como cateto opuesto entre cateto adyacente. Y nosotros sabemos que esta sí es la fórmula para tangente, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, sabemos que en pocas palabras que si yo divido seno entre coseno, voy a tener el resultado de tangente. Aclarado eso, vaya, lo mismo quedaría en este caso con cotangente. Cotangente sería lo contrario. Sería como su fórmula es cateto adyacente entre cateto opuesto, es lo mismo que dividir coseno entre seno. Secante sabemos que es su recíproca es coseno y cosecante su recíproca es seno. Y al ser recíproco, con que yo divida 1 entre seno para cosecante y 1 entre coseno para secante, entonces con eso ya tenemos lo que son podemos encontrar los siguientes resultados sin ningún problema. Procedemos a llenar la tabla y quedaría de la siguiente forma. Para tangente de 0 grados, pues sería dividir los resultados de seno y coseno de 0 grados. Sería tangente de 0 grados, sería seno de 0 grados entre coseno de 0 grados. O sea, dividir 0 entre 1, ¿verdad? 0 entre 1, y sabemos que esa respuesta me da 0. Para cotangente de 0 grados sería dividir al revés, sería dividir coseno entre seno, o sea, 1 entre 0, y sabemos que ese resultado no está definido, entonces se dice que es una tendencia a lo que se conoce como el infinito. Igual, o sea, como ya he comentado en algunos videos anteriores en este canal, al menos anteriores a en cuestión de línea de tiempo, ¿verdad? El concepto de infinito todavía no lo quiero manejar como tal, ya que se va a explicar más adelante cuando sea, digamos, más importante en el uso tal cual. En concreto, cuando se entre a cuestiones de funciones, dominios, contradominios y todo eso, ya se verá el concepto de infinito como tal. Pero por el momento, ahorita entendamos el concepto de infinito como decir que es un resultado que se extiende, digamos, de manera eterna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí, ahora, lo que nosotros ahora vamos a hacer... perdón, nada más aclarando el más menos. El más menos es porque precisamente la función cotangente se extiende, digamos, en el eje Y, por decirlo así, si ustedes grafican, se extiende en el eje Y tanto hacia arriba como hacia abajo, de manera infinita. Entonces, por eso es de que se pone el más menos, ¿no? Y el infinito, repito, porque es una situación, digamos, del comportamiento de la función trigonométrica como tal. Para la secante, en este caso repetimos, es el inverso del coseno. Entonces sería dividir 1 entre el resultado de coseno, ¿no? Que en este caso sería 1 entre 1 es 1. Y finalmente la cosecante es el inverso de seno, el recíproco de seno, ¿verdad? Entonces sería como dividir 1 entre seno, o sea, 1 entre 0. Y en este caso también la cosecante me da más menos infinito, ¿no? Y aquí lo colocamos. Para 90 grados ahora sería dividir, para la tangente sería dividir seno entre coseno, o sea 1 entre 0, y eso me da más menos infinito, ojo. Para cotangente sería ahora dividir al revés, sería dividir coseno entre seno, o sea sería 0 de coseno entre 1 de seno, recuerda que estamos en 90 grados, y eso sería 0. Para secante sería el inverso de coseno, y el inverso de coseno para 90 grados sería 1 entre 0, ¿verdad? Y eso me da un total de más menos infinito. Finalmente, para cosecante sería dividir 1 entre seno, o sea 1 entre 1, ¿verdad? Y obviamente de 90 grados, y eso me da como resultado 1. Si nos vamos nosotros a 180 grados, pues la tangente, en este caso, ¿verdad? Sería dividir seno entre coseno, o sea, sería 0 entre menos 1, y eso me da como resultado 0. Vaya, no importa, más entre menos es menos, pero al ser 0 es el único número que no tiene signo, ¿verdad? Para la cotangente sería dividir al revés, coseno entre seno, y en este caso me da una vez más menos infinito. Para la secante sería dividir 1 entre coseno, entonces aquí sería, ojo, sería 1 entre menos 1, porque es entre el coseno de 180, ¿no? Estamos en 180. Entonces sería 1 entre menos 1, eso es menos 1. Finalmente para la cosecante es dividir 1 entre 0 del seno, ¿verdad?
Y eso me da como resultado también más menos infinito. Pasando 270 grados sería para tangente seno entre coseno, o sea, dividir menos 1 entre 0, y eso sabemos entonces también que es más menos infinito, ¿verdad? Para cotangente es dividir coseno entre seno, o sea, 0 entre menos 1, y eso me da como resultado 0. Para secante sería dividir 1 entre coseno, o sea, 1 entre 0, ¿verdad? Y eso me da como respuesta más menos infinito. Y para la cosecante sería dividir 1 entre seno. Entonces sería dividir 1 entre menos 1, que es el seno de 270. Y sería eso menos 1. Finalmente para el 360 grados, recuerden, es el equivalente para 0. Porque pues regresa a la posición original, ¿no? Entonces los valores automáticamente son los mismos que para 0 grados. Y ahí está. Entonces, dense cuenta que esos son los valores para las 6 funciones trigonométricas. Para seno y coseno los coloqué yo en el eje cartesiano para que fuera, digamos, pues, ¿cómo decirlo?, más notorio para todos ustedes. Y ya nada más con esta tabla extra, digamos, se consiguieron para las demás funciones trigonométricas para los mismos ángulos, ¿no? 0, 90, 180, 270 y 360. Vamos a culminar con esta tabla que se encuentra aquí en pantalla. Esta tabla, digamos que es una, ¿cómo decirlo? Vendría siendo como una tabla solamente para el primer cuadrante, eso sí hay que aclararlo. Aquí vamos a ponerle primer cuadrante, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, es para los ángulos entre 0 y 90 grados. Esta tabla como tal se puede expandir hasta 360 grados sin ningún problema, pero para eso necesitamos ayuda de algunos otros detalles. Por ejemplo, repito, esta tabla digamos que es el upgrading, o sea, es como la actualización, vamos a decirlo así, es la actualización de la tabla que se hizo en el video que se titula los ángulos notables y el círculo unitario. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo. Ahí solamente yo había hecho una tabla. La verdad, honestamente, ya no recuerdo si en ese video. Bueno, lo que sí recuerdo es que solamente fue para 30, 60, para 30, 45 y 60 grados, porque esos son los ángulos notables. Pero lo que no recuerdo es si la tabla la completé para las 6 funciones trigonométricas o solamente lo hice para seno, coseno y tangente. Pero, por ejemplo, aquí ya está para las 6 funciones trigonométricas y también incluyendo 0 y 90, que son los límites del primer cuadrante. Ahora, si ustedes quisieran extenderla a 360 grados, no hay ningún problema. Ocupamos estos mismos valores, pero hay que revisar signos. Vaya, dense cuenta que en la pantalla anterior, aquí para 180, 270 y 360 ya están colocados los signos, ¿verdad? De las 6 funciones trigonométricas. O sea, aquí están para seno, coseno y tangente. Y y esta zona de aquí es para de 180 a 360, ¿no? Entonces, ojo ahí como tal. Ahora, por ejemplo, en este caso, ya nada más para cerrar, ¿cómo sería el equivalente? Por ejemplo, ¿cómo sería el equivalente a lo que es el siguiente ángulo que sería después de 90? El siguiente ángulo después de 90, como se supone que ahora es un ciclo, sería el equivalente a 30, pero en el primer cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante, el equivalente a 30 grados, que en este caso sería de 120 grados. Luego sería el equivalente a 45, que sería 135. Luego sería el equivalente a 60, que sería 150. Y luego sería el equivalente a 90, que sería de 180. El de 180 ya se encuentra en la pantalla anterior, aquí. Aquí están los valores ya para 180, ojo. Pero para los valores que están aquí intermedios, estos tres, ¿verdad? No están. Pero los podemos sacar sin ningún problema. Les comento, son estos mismos valores de aquí para 30, 45 y 60, solo que algunos signos van a cambiar. Algunos van a ser negativos, otros se van a quedar igual. ¿Y cómo hacemos eso? Yo les recomiendo que se miren los videos que se titulan... De hecho, te voy a dejar en la descripción de este video, te voy a dejar los enlaces a los siguientes videos. El primero que es necesario para que tú puedas entender cómo quedan ya los valores para los siguientes ángulos, ¿verdad? Es el que se titula ángulos tipos de ángulos en el plano cartesiano. Ahí se explican los ángulos positivos, los negativos, los ángulos coterminales, etcétera, ¿no? Luego también otro video que es muy útil para que se entienda esa situación es el video que se titula ajuste de ángulos positivos en el plano cartesiano, y el otro es ajuste de ángulos negativos en el plano cartesiano. Todo eso va a servir, bueno, y obviamente agregándole también el video que yo te comenté hace rato, que era el de el círculo unitario con los ángulos notables. Si tú te miras esos 4 videos, digo, obviamente si es que no sabes cómo calcular ya las funciones para los ángulos siguientes, ¿verdad? Pero si tú te miras esos videos,
tú podrás encontrar sin ningún problema únicamente con los valores de esta tabla el valor de cualquiera de los ángulos, de los otros ángulos como tal. Solamente como para poner un ejemplo, repito, si yo quisiera el ángulo, el valor para 135 grados, que es uno de lo que yo les puse hace rato, aquí al 135 es un ángulo positivo. Al ser un ángulo positivo, yo le tengo este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ya que está entre 90 grados y 180. Por lo tanto, la regla decía que a 135 yo le tengo que quitar 90 grados, ¿verdad? No, perdón, que a 180 grados yo le tenía que quitar 135. A 180 grados yo le tenía que quitar 135. Y con eso yo encontraba el valor positivo, pero para el primer cuadrante. Ahora nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que este 45 es este que se encuentra aquí. Repito, todo eso es para el primer cuadrante. Entonces la pregunta ya nada más sería, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la función trigonométrica en concreto para 135, no sé, yo quisiera encontrar la cosecante de 135, esto sería equivalente a la cosecante de 45 grados, pero el signo cuenta mucho. ¿Por qué? Porque dense cuenta que, por ejemplo, el ángulo, digamos, original positivo es de 135. Ese está en el segundo cuadrante. El ángulo que tiene que llevar esta cantidad acá es el ángulo de la cosecante en ese ángulo de 135. Y recuerda que cosecante se define como hipotenusa entre cateto opuesto, porque es el recíproco de seno, ¿no? Entonces sería hipotenusa entre cateto opuesto, y eso provoca que, recuerda que el cateto opuesto en el segundo cuadrante es positivo. Eso se explica precisamente en los videos que yo te mencioné hace rato. Y la hipotenusa es positiva, por lo tanto el signo de aquí va a ser positivo. Podemos concluir entonces que la cosecante de 135 grados también será el mismo valor. Obviamente aquí el positivo se lo puse nada más como para que fuera notorio, pero la cosecante de 135 grados será lo mismo que la cosecante de 45, solamente que en algunos casos sería negativo, pero repito, eso se explicó en esos videos de ajuste de ángulos positivos y negativos en el plano cartesiano. Pues espero que este video haya sido de tu agrado y que también te haya quedado claro, ¿verdad? No me despido sin antes, como siempre, por favor pedirles que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere estudiar para un examen, resolver tareas o simplemente aprender como tal y les recomendarles mi contenido, te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas y les pudiera llegar a gustar, ¿por qué no?, la forma en que trabajo. Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas poner ahí alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, por favor, que sea con respeto, con las buenas palabras y las buenas formas. Con educación, en pocas palabras, ¿verdad? Eso sí, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.